Vamos a tener nuestra primera conferencia con el doctor Jaime Ordóñez. Él es PhD en Epidemiología, Magíster en Economía de la Salud, investigador senior en Economía de la Salud y Evaluación de Resultados. Es el director de la Sala de Evaluación de Dispositivos Médicos INVIMA en Colombia. Doctor Jaime, muchísimas gracias por tu presencia. Muy buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias por su tiempo, por su presencia. Siempre he pensado que el tiempo es el recurso más valioso de todos. Uno cuando se le acaba el dinero no puede comprar tiempo. Hoy por más dinero que tenga no puede comprar tiempo. Así que decidieron venir hoy en vez de estar haciendo alguna otra cosa, así que espero no defraudarlos. Muy bien. Vamos a hablar sobre el tema del papel de la evidencia clínica sobre la seguridad de los medicamentos. ¿Por qué es importante esto? A veces creemos que la razón de ser de las agencias sanitarias, llámese FDA, EMA, la que ustedes quieran, es asegurar que los medicamentos que hay en el mercado funcionen. Para que nos quede claro, a nadie le ha negado un registro sanitario por un medicamento que tenga baja eficacia. A nadie. Si eso fuera así, faltarían muchísimos medicamentos de los que actualmente utilizamos. La razón de ser de las agencias sanitarias en el mundo, cualquiera que ésta sea, es que haya seguridad en los medicamentos, independientemente de su eficacia. El tema de la seguridad es fundamental. Nunca han sacado de circulación un medicamento porque la eficacia sea baja. ¿Cuántos medicamentos sabemos en el fondo que la eficacia es baja, pero no lo han sacado? Mientras sean seguros. Esa es la razón de ser. Por eso es tan importante el tema de la evidencia sobre la seguridad de los medicamentos. Porque finalmente, al final del día, los que los estamos recetando somos nosotros. Así que nuestro papel en el tema de la seguridad de los medicamentos es fundamental. Muy bien, el objetivo de esta presentación entonces es concienciarnos sobre la importancia de la evidencia clínica en la prescripción médica. ¿Por qué? Porque sin una base sólida de evidencia, pues van a aumentar los riesgos para la salud de los pacientes y si aumentan los riesgos para la salud, los pacientes pueden perder confianza en sus sistemas de salud. En segundo lugar, pues fomentar entre nosotros el uso de la medicina basada en la evidencia como un enfoque integral en la toma de decisiones sobre los medicamentos que recetamos. ¿Qué es evidencia clínica? Es básicamente el conjunto de datos y conclusiones que se obtienen a partir de estudios científicos bien estructurados. Especialmente, pero no únicamente, los ensayos clínicos. ¿Y por qué no únicamente? Los ensayos clínicos los utilizamos para evaluar exposiciones que potencialmente generan beneficio, es decir, un medicamento, un dispositivo. Pero cuando queremos evaluar algo que genera riesgo, pues obviamente no podemos hacer un ensayo clínico. Cuando decimos el tabaquismo es perjudicial para la salud, esa conclusión no viene de un ensayo clínico. Es decir, yo no puedo coger una población que no fuma, ponerla a fumar para ver si en 20 años les va a dar enfisema, ¿cierto? Ese tipo de estudios vienen de estudios observacionales que son de cohorte. Entonces, pero la gran mayoría de lo que utilizamos son ensayos clínicos más que estudios de cohorte por otras circunstancias que luego les explicaré. Ahora, la evidencia clínica nos permite entonces asegurar que los tratamientos a los cuales estamos exponiendo a los pacientes, su beneficio supera el riesgo. Siempre nos debe quedar claro, siempre hay riesgo. ¿Cuál es la idea? Que el riesgo sea lo más bajo posible, que el beneficio al cual vamos a exponer al paciente supere, pero por mucho, no que supere levemente, que supere por mucho ese riesgo. En la única situación en la que aceptamos que tenemos una incertidumbre alta es cuando hacemos parte de un ensayo clínico, ¿cierto? Entonces, como yo no sé si el medicamento funciona, hacemos el ensayo clínico, puede que el resultado sea negativo. Esa es la única situación en la cual es aceptable que expongamos a los pacientes a un alto nivel de incertidumbre. Pero en la práctica clínica cotidiana, eso en realidad no es aceptable. Por eso debemos utilizar la evidencia clínica. Porque este es el principio que regula todos nuestros actos. Recuerden el principio hipocrático. Lo primero es no hacer daño. Primum non nocere.
Es el principio fundamental de la ética médica, cuando hicimos el juramento hipocrático, y obviamente enfatiza la importancia de evitar acciones que causen daño. Y este, pues, obviamente nos guía a los profesionales de la salud a priorizar la seguridad del paciente, asegurándonos de que los beneficios siempre vayan a superar los riesgos. Los ensayos clínicos son modelos de estudios que siguen protocolos muy estrictos con el fin de evitar daños. Esa es la razón de ser un ensayo clínico. A veces pueden pasar. Vamos a ver que los ensayos clínicos tienen fases y por eso hacemos diferentes fases para poder evitar esos daños. El ensayo clínico lo que hace es básicamente exponer un grupo de personas a una estrategia y compararlos con otra, pero con un control de todas las variables. Son poblaciones que son exactamente iguales o al menos exageradamente parecidas y se controla todas las variables. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar que lo que observemos al final es el resultado única y exclusivamente de esa estrategia de tratamiento. Esa es la razón de ser del ensayo clínico. ¿Para qué los aleatorizamos? ¿Para qué aleatorizamos la exposición? Y aclaro esto, a veces creemos que aleatorizamos poblaciones. No, no. Nosotros no estamos aleatorizando pacientes. Estamos aleatorizando la exposición. A este paciente, ¿cuál exposición le va a tocar? La A, la B o la C. Eso es lo que aleatorizamos, no al paciente. La aleatorización la hacemos para asegurar lo que llamamos el sesgo de selección. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra bondad podríamos pensar que el nuevo medicamento debe ser mejor que el anterior. Si eso fuera verdad, pues no haríamos el ensayo clínico. Nosotros eso lo desconocemos, por eso estamos haciendo el ensayo clínico, porque desconocemos si el nuevo medicamento es mejor o peor que el anterior o igualito, ¿cierto? Entonces lo aleatorizamos para disminuir ese sesgo, porque nosotros podríamos creer erróneamente eso y asignarle el nuevo medicamento, por así decir, a los más enfermos. Y a los menos enfermos les pondríamos el nuevo. Eso nos puede pasar porque finalmente somos humanos y queremos hacer las cosas llenos de bondad. Pero en el ensayo clínico no se trata de hacer las cosas con bondad, sino hacerlas con ética y correctamente. Entonces por eso aleatorizamos, por eso controlamos todas esas variables. No hay ensayo clínico perfecto, eso no existe. Todos los ensayos clínicos siempre van a tener algún nivel de sesgo, todos el que ustedes quieran. La idea es que sea un nivel de sesgo el más bajito posible para que no se afecten los resultados. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un error que se comete siempre de la misma forma. Entonces, por eso tenemos tantos protocolos para evitar eso. Y los monitoreamos adecuadamente para vigilar eventos adversos. Los estudios de cohorte, como les decía ahorita, son igualitos a los ensayos clínicos. La diferencia es que el investigador no asigna la exposición. La exposición es un factor de riesgo que el paciente ya tiene. Esto de entrada ya tiene un sesgo. ¿Por qué? Porque, no sé, pensemos en tabaquismo. Entonces uno puede decir, vamos a comparar los que fuman contra los que no fuman. Listo. Y los que no fuman, fuman todos lo mismo. Es decir, fuman exactamente la misma cantidad de cigarrillos todos los días. Habrá días que fume más, habrá días que fume menos, entonces fíjese que la exposición es variable. Eso en un ensayo clínico no lo podríamos aceptar. Pero ¿qué más hacemos? Nos toca aceptar esa variabilidad de la exposición. Entonces, a eso me refería cuando les digo que no hay estudios perfectos, pero tratamos de que tengan la menor cantidad de sesgos posibles. De todos modos, los estudios de cohorte son altamente complejos. Vamos a ver en la literatura médica que hay de lejos muchos más ensayos clínicos que estudios de cohorte. ¿Por qué? Porque no es fácil construir y seguir cohortes. Entre otras cosas, porque el ensayo clínico parte del hecho de que hay una población enferma y yo espero que haya una proporción de ellos que se vayan a aliviar con el medicamento que estoy evaluando. Esa proporción, digamos que la eficacia del medicamento es 20, 30, 40, 50%, la mitad. Si yo tengo una eficacia tan alta, se me va a aliviar la mitad, no necesito un denominador muy alto, esa es la verdad. Pero cuando yo tengo un factor de riesgo de personas sanas y voy a ver si se enferman, sí, el tabaquismo genera problemas para la salud, pero cuando uno empieza a mirar cuántos de los que fuman desarrollan cáncer de pulmón al final de 20 años, la proporción ya no va a ser tan exageradamente alta. Entonces me toca tener denominadores muy grandes. Y la pregunta del millón es, ¿y quién me va a patrocinar seguir toda esa población
durante 20 años. Entonces, por eso es que no vamos a ver tantos estudios de cohorte. Los necesitamos, sí, pero el problema siempre va a ser logístico. Y los metaanálisis, que son estudios que nos sirven cuando tenemos incertidumbre en las conclusiones. Me explico. Los metaanálisis aparecen en 1977, cuando hay unos estudios de un medicamento que genera las dudas si va a servir para el infarto de miocardio o no, para el paciente recién infartado. Entonces los tamaños de muestra eran muy pequeños y a alguien se le ocurre, óigame, si el problema es el denominador, pues ¿por qué no los metemos a todos juntos como si fuera un solo estudio y vemos a ver qué es lo que pasa con esa conclusión? Entonces lo que hacen los metaanálisis es, como tenemos incertidumbre y si los pacientes son similares, hacemos el análisis estadístico como si fuera un solo estudio. ¿Por qué es importante eso? Porque fíjense que en un ensayo clínico siempre estamos pendientes del intervalo de confianza, es decir, ese valor que nos va a establecer si la exposición que evaluamos es un factor de riesgo o no lo es, o es un factor protector, ¿de acuerdo? Y para eso hay un intervalo de confianza, que recuerden que cuando nos enseñan eso nos dice el riesgo relativo, si pasa por el 1, significa que eso no funciona. Lo que hacemos es disminuir el intervalo de confianza. El ejemplo es muy sencillo. No es lo mismo que yo tengo un medicamento con una eficacia del 60%, que fluctúe entre el menos 20 y el 80%. Entre el menos 20 significa que a veces no funciona o que a veces es demasiado bueno. A que me digan que la eficacia es del 60, que fluctúa entre el 40 y el 70. Eso es muy distinto. Eso es lo que hace el metaanálisis, reducir el nivel de incertidumbre. Esos son básicamente los 3 tipos de estudios que utilizamos para tomar decisiones sobre nuestros medicamentos. ¿Por qué es tan importante entonces? Primero, nos garantiza la seguridad y la eficacia de los medicamentos que estamos utilizando. Genera protección a los pacientes. La razón nuestra es, repito, la primera, si no vamos a generar un bien, al menos no generemos un daño. Es decir, protejamos a los pacientes. Y segundo, pues generamos credibilidad a los sistemas de salud. Lo peor que nos puede pasar es que el paciente desconfíe del sistema de salud porque lo que le mandaron o no funcionó o peor aún, le generó un evento adverso. ¿Por qué es tan importante entonces el tema de la credibilidad de la salud? Por la confianza de los pacientes. Todas las relaciones en la vida, todas se fundamentan en la confianza. A usted el banco le presta plata porque el banco confía que usted lo va a pagar. Y usted la pide prestada porque confía que la semana entrante va a tener empleo, va a tener con qué pagarla. Están aquí porque ustedes confían que el Congreso va a ser bueno. Entonces, todo se fundamenta en la confianza. Si el paciente pierde la confianza, lo primero que nos va a perder es la adherencia. Así de sencillo. Y acuérdense que los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los toman. Entonces, la utilización de los medicamentos por parte de los pacientes, de los tratamientos que nosotros enviemos, es fundamental que esté respaldada por evidencia científica de muy buena calidad. No es algo más o menos que observamos como 20 pacientes, no, evidencia de muy buena calidad. No podemos darnos el lujo que cuando el paciente salga del consultorio, él tenga dudas o nosotros tengamos dudas. Además, yo sé que han cambiado las épocas que puede ser muy complejo que el paciente llegue diciendo al consultorio, yo vi en Google tal y tal cosa, entonces el doctor Google se convirtió en la competencia de nosotros. Yo sé que eso puede ser engorroso y hasta molesto, pero esa es la realidad y el paciente tiene derecho a estar bien informado, que hay muchas fuentes malas de información, terribles. TikTok y todas las redes sociales tienen cualquier cantidad de basura, así que con mayor razón, dado que los pacientes están expuestos a una cantidad de información que es basura, nos toca redoblar esfuerzos para generar información de buena calidad, que nos toca competir contra Google, contra TikTok y contra todas las redes sociales que difunden cualquier cantidad de bobadas. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ganarnos esa confianza del paciente con información de buena calidad. La transparencia y el rigor científico que tienen los ensayos clínicos no lo va a tener nada. Nuestra obligación es explicarle a los pacientes esos resultados de la forma más sencilla posible. Repito, para competir contra las redes sociales. Entonces, tenemos la ventaja de que nuestra información sí se basa en estudios de buena calidad. Además, como les dije,
La razón de ser de las agencias reguladoras es asegurar que los medicamentos sí sean seguros. Eso no significa que se esté cumpliendo la tarea de la forma adecuada. Eso es otro tema que hablaremos al final. Pero ese es el objetivo de las agencias reguladoras. Lo que pasa es que cumplir ese objetivo también es complejo y es costoso. Y vamos a ver por qué. Y además, queremos un sistema de salud que tenga una reputación internacional. Entonces, un sistema de salud que base sus prácticas en evidencia de buena calidad, pues obviamente mejora su reputación y la adopción de los estándares globales de investigación, de evaluación clínica, pero sobre todo de farmacovigilancia, que ese es el hueco negro de casi todas las agencias reguladoras en América Latina. Entonces, eso tiene que ser un tema fundamental para que los sistemas de salud tengan una adecuada reputación. Además, los sistemas de salud tienen la obligación de generar un mejoramiento continuo. Es decir, integrar las nuevas evidencias. Tense en cuenta la velocidad a la que se van desarrollando las nuevas tecnologías. Yo lo digo medio en broma, que si yo tuviera que volver a estudiar medicina, posiblemente no lo haría, no más por evitar farmacología. Posiblemente ni la anatomía ha cambiado, ni la histología ha cambiado mucho, ni la semiología ha cambiado mucho. Pero el libro que a mí me tocó de farmacología difiere mucho del que hay ahora. Eso significa que la velocidad de desarrollo es impresionantemente alta, sobre todo a partir de este siglo, cuando aparece después del desarrollo de la identificación del ADN, el desarrollo de la genética y la posibilidad de hacer anticuerpos monoclonales. Todo ha cambiado muchísimo y la velocidad es mucho más alta. Entonces esto significa que debemos estar a la velocidad con la cual van saliendo los medicamentos. Piensen nomás en diabetes en la década de los 80s o 90s. ¿Con qué manejábamos diabetes? No había 10 medicamentos en esa época para manejar. Pues, el formulario era bastante pequeño para manejar diabetes. Hoy solamente piensan solo en insulinas. Solo cuántas insulinas hay. No más y todos los demás grupos terapéuticos nuevos que han salido en lo corrido del presente siglo. Entonces, claro, ese mejoramiento continuo nos obliga a contar con evidencia muy robusta. Hay casos históricos que por falta de evidencia ha habido problemas. Este es el más clásico posiblemente, este lo da uno en todas las clases, talidomida. La talidomida se lanzó en los 50, principios de los 60, como, es que esto es increíble, un sedante para las náuseas del embarazo. Y ya sabemos lo que pasó con la talidomida. Los problemas de focomelia, el ejemplo clásico de cómo hacer un estudio de casos y controles con solo 8 pacientes, que eran 8 señoras que tuvieron niño con malformación, 7 habían consumido talidomida comparada con 32. Ese ensayo clínico, ese estudio de casos y controles es un clásico, lo hicieron en menos de un mes y con eso fue suficiente para retirar la talidomida de esta indicación. Rofecoxib, ese se me tocó a mí, finales de los 90, principios de este siglo. A los que son más jovencitos, pues obviamente no les tocó porque ya lo sacaron del mercado en 2004. Ese era el Vioxx. Rofecoxib sale al mercado como una INES y generó realmente miles de muertes por problemas que no se lograron observar en el ensayo clínico. Entonces, así todo, con ensayos clínicos, a pesar de eso, ha habido problemas. Imagínense cuando no los hay. También hemos tenido muchísimos eventos adversos de medicamentos genéricos. Ustedes pueden entrar en la página de abajo de la FDA y encontrar todos los reportes que hay de medicamentos que se han tenido que retirar del mercado genéricos. Y ojo, les estoy hablando de los Estados Unidos, donde hay un sistema robusto de farmacovigilancia. Es ahí donde tenemos que ser muy atentos porque en realidad en Latinoamérica, en términos generales, no tenemos buenos sistemas de farmacovigilancia. El caso de digoxina, este fue en 2008, ustedes saben que eso es para insuficiencia cardíaca, para arritmias, y encontraron un genérico específico, pues la FDA coloca el nombre comercial, Digitec, y encontró que tenía el doble de la dosis. Ustedes se pueden imaginar tener un paciente con el doble de la dosis de digoxina, todo lo que puede pasar. Bupropión, esto es para, pues aunque se utilizaba en psiquiatría, eso lo utilizaban más para ayudar a dejar de fumar, esto es relativamente más reciente, y la FDA encontró un genérico producido por Teva Pharmaceuticals que no era bioequivalente. Ese es un problema impresionante.
Los temas de bioequivalencia y biodisponibilidad son fundamentales para poder darle un registro sanitario a un medicamento nuevo en el mercado. La mayoría, hay unas normas para eso, pero la mayor parte de los que se fundamentan en las buenas prácticas de manufactura, las BPM, estas prácticas se actualizan con relativa frecuencia. Desafortunadamente, la mayor parte de los países de Latinoamérica, en realidad todos, nunca van con la norma más reciente. Incluso ni siquiera decirles que es que tienen la penúltima o antepenúltima norma. No, desafortunadamente las BPM en términos generales en Latinoamérica van muy atrasadas. En Colombia pues ya se ha identificado ese problema y hay grupos de medicamentos que usualmente no se utilizan, por ejemplo, intrahospitalariamente. En Colombia es raro que un hospital utilice antibióticos genéricos porque el riesgo es muy alto, que utilizan anticoagulantes genéricos porque si no funciona bien, entonces ¿qué me va a pasar con el paciente? Es decir, hay medicamentos donde si falla el medicamento, el riesgo en el corto plazo es muy alto. Entonces, ese problema de la bioequivalencia y la biodisponibilidad es bien importante. Y pues obviamente lo tuvieron que retirar la FDA. La motrigina, este es mucho más reciente, es un anticonvulsivo, también lo utilizan para trastorno bipolar y encontraron incluso síndrome de Steven Johnson. Pero repito, ojo, esto es la FDA, esto es en Estados Unidos, que tiene un sistema robusto de vigilancia. No es que hayan encontrado montones de casos de Steven Johnson, no, es que con uno que haya se debe retirar del mercado. Entonces, por eso es tan importante la robustez del sistema de farmacovigilancia, porque con uno que se identifique con un problema que no haya sido reportado y tenga ese nivel de gravedad, entonces se deben retirar esos genéricos. Por eso les insisto, tenemos que ser muy activos en los sistemas de farmacovigilancia y los primeros guardianes de eso somos nosotros. Nuevamente problemas de bioequivalencia de un genérico y pues lo tuvieron que sacar. Levotiroxina, este fue más triste todavía porque no, la biodisponibilidad era terrible y los pacientes hacían o no respondían o hacían todo lo contrario o terminaban con hipertiroidismo. Entonces también tuvieron que sacar estas versiones genéricas, lo encontraron como con 2 o 3 versiones genéricas. Metformina, que este sí les pega más a ustedes, no sé si ustedes conocían este caso, es una metformina genérica que circulaba en los Estados Unidos y tenía esta impureza, el nitrosodimetelamina, en la NDMA, eso es un cancerígeno. Entonces encontraron este y lo tuvieron que sacar de circulación. Hasta en eso hemos tenido problemas. Entonces, y la lista es inmensa. ¿Qué impacto positivo tiene sobre los medicamentos que a ustedes les interesa? Sobre insulina, pues este es un medicamento que lleva ya poco más de un siglo, los ensayos clínicos abundan, entonces obviamente ha transformado el manejo de la diabetes, ya sabemos que reduce todas las complicaciones macrovasculares y la evidencia de ensayos clínicos de buena calidad realmente abunda afortunadamente. Obviamente mejora la calidad de vida, ya lo hemos medido en todos los ensayos clínicos y lo mismo la metformina. Es el tratamiento de primera línea, ha demostrado los ensayos clínicos de metformina, obviamente pues siempre son los ensayos clínicos de la metformina originalmente diseñada, pues han demostrado los resultados. Ya sabemos todas las reducciones que presenta de morbilidad y mortalidad, aparte de que disminuye el peso un poquito, pues no mucho, pero lo disminuye un poquito y mejora el perfil lipídico. En semaglutida también tenemos toda la serie de ensayos de semaglutide que salieron recientemente y sabemos que aumenta el vaciamiento gástrico, disminuye la secreción de glucagón y eso ayuda a controlar niveles de glucosa en sangre. Las semaglutidas, entre las de marca y las genéricas, recordemos que toda la serie de ensayos clínicos SUSTAIN tiene toda la evidencia de la semaglutida original y ha sido extensamente estudiada de cualquier cantidad de información. El problema de las versiones genéricas, como con casi todas, es que si varía en términos de pureza, de estabilidad o de biodisponibilidad, pues puede terminar afectando la seguridad del medicamento. Con la versión genérica hecha en China, pues ya hay varias versiones, no solamente de semaglutide, sino de otros medicamentos hechos en China que se han encontrado problemas en varias partes del país. Eso obviamente, digo, en varias partes del mundo. Eso obviamente plantea riesgos potenciales para los pacientes, incluyendo reacciones adversas. Sobre todo que cuando no hay transparencia, no hay posibilidad de ir hasta el laboratorio para poder evaluar qué es lo que se está haciendo. Es muy complejo. En Colombia, por ejemplo, cuando entran genéricos, el INVIMA debe ir hasta el laboratorio de donde viene la materia prima. Y con China ha habido varios problemas porque en muchas ocasiones no nos dejan entrar
Pues no nos dejan entrar al país, no nos dejan entrar, es a la fábrica. Entonces, eso complica mucho poder saber en realidad qué es la forma de producción y se nos convierte en una especie de caja negra. Así que hay ciertas restricciones con los genéricos o con los biodisponibles que se hacen en China y en Colombia. No es que no los haya, pero la verdad son muy poquitos, solamente aquellos en que le permiten a la autoridad poder entrar a ver cómo es que se está haciendo. Obviamente esto pues se va a generar riesgos potenciales porque si no tenemos ensayos clínicos transparentes que evalúen estos medicamentos, pues va a ser mucho más complejo. Hay regulaciones internacionales, pero de lejos las dos agencias más importantes son FDA y EMA. Nosotros en el INVIMA, en Colombia, la posibilidad de que un medicamento entre a nuestro sistema, incluyendo genéricos, si tiene registro de FDA o EMA, pues obviamente aumenta porque son dos agencias reguladoras que son de modelo para el país. La razón de ser es porque básicamente los criterios para descartar medicamentos que ellos tienen, pues obviamente son mucho más transparentes, porque repito, la razón de ser de la agencia es que haya seguridad. A mí me tocó firmar una resolución para sacar del país por ahí el 80% de las marcas de preservativos, de condones, porque entonces el INVIMA comenzó a hacer las pruebas de porosidad y encontramos que todos los de marcas chinas eran altamente porosos. Entonces, pero son unas pruebas muy específicas para medir microporosidad. Y uno dice, bueno, pero la posibilidad de que salga semen por ahí es bajita. Sí, no es que el tema no es que salga semen, el tema es que salga un virus de VIH o que salga un PVH por ahí. Y eso sí se nos podía escapar por ahí. Entonces ya hemos tenido varios problemas de ese tipo y por eso es que se ha vuelto tan estricto en los últimos, sobre todo la última década. Se ha vuelto bastante estricto el INVIMA con materias primas provenientes de China para registros sanitarios. Los ensayos clínicos tienen varias fases. Esto es lo que nos asegura a nosotros que los medicamentos son seguros. Entonces hay unas fases de laboratorio. En la fase 1 son poquitos pacientes. ¿Qué es lo que se evalúa? Única y exclusivamente la seguridad, que el medicamento no vaya a hacer daño. Se coge el medicamento y se aplica en pacientes sanos. Solamente hay una excepción, cuando son oncológicos. Cuando son oncológicos se aplican en pacientes con cáncer. Entonces la fase 1 no existe porque como ya tiene cáncer, no es sano. Entonces es lo que llamamos una fase 2B. Entonces la fase 1 se salta en oncología, pero obviamente sí se hace la fase de laboratorio. Pero fíjense que en todas las fases siempre está la palabra seguridad, seguridad, seguridad. Esa es la razón de ser. No podemos exponer a los pacientes. La fase 2, seguridad y dosificación. Todos son pacientes enfermos, se les da el mismo medicamento, pero a diferentes dosis para poder saber a cuál dosis va a responder mejor con el mayor nivel de seguridad posible. Nuevamente seguridad. La fase 3 digamos que es la más famosa para nosotros porque es cuando se compara ya con algo que haya en el mercado o contra un placebo si es del caso, pero nuevamente se reporta seguridad. El número de pacientes acá ya es mucho mayor. Y la fase 4, que es donde se falla en muchas ocasiones, es la fase postmercadeo. Aquí es donde nosotros tenemos esa obligación de poder participar en fase 4, porque ya no necesitamos aprobaciones de comités de ética. Si el medicamento ya está en el mercado, entonces ya podemos hacer seguimiento, es decir, son estudios observacionales. A veces se puede hacer también esa fase 4 con la cohorte original del ensayo clínico, es decir, yo publiqué mis resultados a 2 años o a 3 años, pero de todos modos yo ya los tengo capturados, yo puedo seguir los pacientes en el largo plazo. Recordemos entonces que lo primero es no hacer daño, por eso es que hacemos ensayos clínicos. ¿Cuál es la situación en Paraguay? Dinavisa, pues es la agencia encargada de la regulación y control de medicamentos y el marco regulatorio pues enfrenta más o menos los mismos desafíos que uno encuentra en casi toda Latinoamérica y es que se va un poquito atrás de los estándares internacionales de regulación de medicamentos, sobre todo el de BPM, el de buenas prácticas de manufactura. Y aunque existen leyes y regulaciones, aplicarlas, implementarlas en el tema de vigilancia es donde fallamos en casi toda Latinoamérica. Y uno encuentra cualquier cantidad de países, incluyendo Colombia todavía, que hay muchos medicamentos que se pueden comprar sin fórmula médica, sin prescripción médica. Entonces, en términos generales, casi todas las agencias regulatorias en el continente
tienen la necesidad de armonizarse con los estándares internacionales, especialmente FDA y EMA. Eso incluye el uso estricto de los procedimientos de aprobación que se basan en evidencia clínica y en hacer una farmacovigilancia para monitorear los eventos adversos. En Colombia pasó una cosa muy simpática hace unos 10, 9 años. Había un ministro de Salud que quería hacer un procedimiento corto de aprobación de biosimilares. Y la vida es una cosa muy berraca. Estaban en esa discusión en el país y el tipo de un momento a otro se enfermó y lo cogió una leucemia. Increíble cómo le pegó la leucemia. Llegó a un hospital donde estaban varios alumnos míos y me decían los alumnos: profe, ¿vieron usted el papá del ministro gritando en el puesto de enfermería? No se les ocurra ponerle un genérico al muchacho mío. Eso se volvió Vox Populi y toda esa regulación se cayó. Es decir, no tenemos que esperar a que un ministro le dé leucemia para ablandar los procesos de regulación. O no, nuevamente, pues todo ese proceso de aprobación rápida de biosimilares se cayó, pero no, eso no puede ser. O sea, hasta que el ministro no le dé leucemia, entonces sí se van a aprobar biosimilares. Sobra decir que todo lo que, y todavía pues obviamente como es para el resto de la vida, sobra decir que ese exministro, que incluso fue candidato presidencial, solamente toma el medicamento de marca. Eso pues, si el ministro se merece el medicamento de marca, pues se lo merece el resto de la población. Conclusión. Tenemos que tener entonces, darle la importancia que es a la evidencia clínica para poder disminuir los riesgos de usar medicamentos que no tengan los estudios clínicos adecuados. Y la recomendación es, primero probamos el uso de medicamentos que tengan evidencia clínica robusta. Eso es fundamental, priorizar este uso de medicamentos para mejorar la seguridad de aquellos, disminuir los riesgos de los pacientes y que la evidencia sea la adecuada. Segundo, participemos en la vigilancia post-comercialización, es fundamental, somos nosotros los que ordenamos, somos nosotros que tenemos la obligación de reportar. Yo sé que a veces nos da pereza. Que es que eso es muy sencillo, que es una manchita que no vale la pena. Sí, pero si todos se encuentran en la misma manchita, entonces resulta que hay eventos adversos que son pequeños pero son comunes y eso hay que reportarlo. Y eso es crucial, si nosotros no reportamos, pues obviamente no vamos a encontrar defectos en el proceso de manufactura de los medicamentos. Eso es esencial obviamente porque la notificación es lo único que le va a permitir al sistema de salud establecer que acciones debe tomar contra los medicamentos que hay en el mercado. Entonces, la idea es que ustedes hagan un buen uso de la medicina basada en evidencia para evaluar sus medicamentos, participen en la vigilancia por post-comercialización y reporten los eventos adversos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Al doctor Jaime, excelente ponencia, doctor. Después vamos a pasar a las preguntas al término de la segunda disertación. Ahora vamos a recibirle al doctor Harold Torres. Él es especialista en endocrinología, magíster en epidemiología, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología, profesor invitado de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Mayor de San Carlos en Perú. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a escucharle a él hablar del impacto de la hipoglucemia a nivel cardiovascular. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Es la primera vez en Paraguay y de verdad lo estoy pasando muy bien. Felicitaciones, su país me encanta. Vamos a hablar justamente del tema de impacto de la hipoglucemia a nivel cardiovascular. Voy a empezar con mi declaración de conflicto de intereses y esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta de pronto muy obvia, y es que, ¿tienen las personas con diabetes mayor riesgo de eventos cardiovasculares? La respuesta, sabemos todos, es sí. En el caso de las personas con diabetes versus las personas sin diabetes, tienen por lo menos el doble de riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca coronaria
enfermedad cerebrovascular y también fallecer de causas vasculares en forma estadísticamente significativa. Y ojo que en este estudio, por ejemplo, se hizo un ajuste por edad, sexo, antecedente de tabaquismo, IMC y presión arterial sistólica. Así, también sabemos de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2. Este otro estudio, que tuvo un seguimiento de casi 10 años, encontró que más de la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 fallecían por enfermedad cardiovascular. Bien, ahora veamos el otro punto. ¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar hipoglicemia? Primero veamos que la hipoglicemia se ha clasificado en diferentes niveles, y esto según el último consenso del año 2017, que ha sido avalado por diferentes organismos internacionales como la Asociación Americana de Diabetes. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que el nivel 1 es cuando el paciente tiene una glucosa por debajo de 70 y mayor o igual de 54 miligramos por decilitro. El nivel 2 es cuando la glucosa está por debajo de 54 miligramos por decilitro. Pero de pronto lo más importante es el nivel 3, porque estamos frente a un evento grave caracterizado por una alteración del estado mental y o físico que requiere justamente asistencia para el tratamiento de la hipoglicemia. Y ojo que eso es independiente del nivel de glucosa que tenga el paciente. Vamos a ver también que hay factores de riesgo para desarrollar una hipoglicemia severa, tanto en el diabético tipo 1 como en el diabético tipo 2. En el caso del diabético tipo 2, por ejemplo, el hecho de estar recibiendo tratamiento con insulina o una sulfonilurea ya nos aumenta el riesgo de hipoglicemia severa. Pero también hay que tener en cuenta la edad del paciente. Si es un paciente de edad avanzada, puede tener obviamente mayor riesgo. Si ya tiene deterioro cognitivo o tiene depresión o está en un tratamiento intensivo para el control de su glicemia, o si es un paciente que tiene insensibilidad a la hipoglicemia, o de pronto ya tiene mucho tiempo de tratamiento con la insulina. Es más, algunos incluso tienen múltiples aplicaciones de insulina durante el día, o si tiene otras comorbilidades como insuficiencia renal, eso ya aumenta el riesgo de que nuestro paciente con diabetes tipo 2 pueda presentar una hipoglicemia severa. En este estudio publicado con la información nacional de Corea entre el año 2002 y 2019, ustedes pueden ver cuál fue la prevalencia de hipoglicemia severa en las personas con diabetes tipo 2. Y quiero que se fijen un detalle. Conforme se va incrementando la edad de las personas, el riesgo de hipoglicemia se va incrementando. No hay mucha diferencia cuando están en los 30, 40 o 50 años, pero ya cuando están en los 60 se ve un mayor riesgo de hipoglicemia, la prevalencia aumenta un poco más cuando llegan a los 70 años y es mucho mayor, como pueden ustedes ver ahí, cuando ya están por encima de los 80 años. Es más, el riesgo de hipoglicemia severa en los pacientes con diabetes tipo 2 que están recibiendo terapia con insulina va a depender también del tiempo, como les comenté, de que han estado recibiendo este tratamiento. Por ejemplo, si tienen menos de 2 años recibiendo tratamiento con insulina, tienen más o menos el mismo riesgo también diabético tipo 2 que recibe una sulfonilurea. Pero si el tiempo de tratamiento con insulina ya supera los 5 años, vamos a ver que el riesgo es muy similar al que presenta un diabético tipo 1 que tiene también menos de 5 años recibiendo tratamiento con insulina. Ahora, nos preocupan mucho las consecuencias de esta hipoglicemia. Hay consecuencias de pronto a nivel del sistema nervioso. Puede ser que el paciente desarrolle un coma, presente convulsiones, tenga después disfunción cognitiva, cambios en el estado de ánimo y también efectos a nivel psicológico. Puede pasar también que el paciente presente lesiones físicas, consecuencia de caídas, accidentes, fracturas, luxaciones e incluso accidentes de tránsito. Pero quizás lo que nos preocupa a nosotros más es que el paciente pueda presentar un evento cardiovascular, como una isquemia miocárdica o arritmia cardíaca, porque esto finalmente va a aumentar el riesgo de mortalidad en este paciente con diabetes tipo 2. Sabemos también que en condiciones normales, es decir, una persona sin diabetes, tiene respuestas hormonales frente a un episodio de hipoglicemia. Ahí, por ejemplo, pueden ver los umbrales de glicemia. Si está por debajo de 80-85 miligramos por decilitro, lo primero que va a pasar normalmente es una disminución en cuanto a la producción de insulina.
Si ya está por debajo de 65-70, va a comenzar un aumento del glucagón, va a ir aumentando posteriormente la epinefrina y finalmente aumenta el cortisol y la hormona de crecimiento. También recordemos que los síntomas y los signos generalmente se dan cuando la glucosa está por debajo de 50 a 58 miligramos por decilitro. Pero ojo, hablamos que estos son los umbrales en una persona no diabética. Los umbrales glucémicos para la activación de la contrarregulación hormonal y la conciencia de la hipoglicemia pueden ser más bajos en algunas personas con diabetes tipo 1, especialmente aquellas que están sufriendo hipoglicemias frecuentemente o que ya tienen una enfermedad de larga duración o ya tienen de pronto neuropatía autonómica. Además, en pacientes con diabetes tipo 1 o diabéticos tipo 2 de larga duración, además de la insuficiencia de las células pancreáticas, suele haber una secreción defectuosa de glucagón, así como una respuesta simpatoadrenal alterada durante la hipoglicemia. ¿Cómo es que la hipoglicemia entonces aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares? Se han planteado posibles mecanismos fisiopatológicos que vincularían a la hipoglicemia con estos desenlaces cardiovasculares, y los vamos a ver a continuación. En primer lugar, se ha visto que la hipoglicemia genera cambios hemodinámicos y hay aumento de riesgo de isquemia de miocardio. ¿Qué sucede? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial sistólica, disminuye la presión arterial diastólica. A la larga, lo que vamos a ver es una disminución de la elasticidad de los grandes vasos que genera mayor rigidez arterial. Consecuencia de ello, va a haber una disminución de la presión arterial central y disminución del llenado de las arterias coronarias. Asimismo, la hipoglicemia puede ocasionar una despolarización anormal a nivel cardíaco y arritmias. Muchos estudios han visto que durante una hipoglicemia hay una prolongación del intervalo QT y este aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y es un fuerte predictor de mortalidad cardiovascular y por todas las causas en pacientes con diabetes tipo 2. La activación simpatoadrenal y la hipopotasemia inducida por catecolaminas parecen ser también responsables de estos cambios arritmogénicos. Y otra cosa muy importante es que la actividad simpatoadrenal está atenuada durante la noche y esto genera una activación compensatoria del sistema parasimpático, aumentando así la frecuencia de bradicardias y el riesgo de arritmias ventriculares. Durante una hipoglicemia también se da un estrés oxidativo. Se ha visto que después de un episodio de hipoglicemia hay una disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes a nivel mitocondrial, aumenta las especies reactivas de oxígeno, aumenta la peroxidación lipídica y hay mayor riesgo de daño a nivel del DNA. Asimismo, hay efectos protrombóticos. Fíjense que aumentan los niveles del factor von Willebrand, el factor 8, hay una activación y una agregación de las plaquetas, aumenta el fibrinógeno, aumenta la fibrinolisis, pero sobre todo recuerden que estos fenómenos persisten al menos 7 días y son mayores incluso en los pacientes con diabetes tipo 2. Hay también efectos proinflamatorios. Durante una hipoglicemia, la cantidad de leucocitos, en especial los linfocitos y monocitos, aumentan. También aumenta significativamente los niveles de proteína C reactiva, de factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 6, interleuquina 8, y esto va a permanecer también elevado durante al menos 7 días en los pacientes con diabetes tipo 2. La recuperación de esta hipoglicemia con una normoglicemia se acompaña de una mejora en lo que es la disfunción del endotelio y la inflamación. Lamentablemente, sabemos en nuestra práctica que luego de una hipoglicemia habitualmente no hay una normoglicemia. Es más, el paciente después de presentar una hipoglicemia severa prefiere estar las primeras horas o incluso días después del evento con la glucosa un poco alta. Entonces, esta hiperglicemia reactiva después de la recuperación de una hipoglicemia provoca que estos deterioros que se han visto se prolonguen por mayor tiempo. Y estas fluctuaciones de glicemia es lo que ahora denominamos la variabilidad glucémica, que incluye justamente los episodios de hiperglicemia e hipoglicemia y que toma en cuenta la amplitud,
la frecuencia y la duración de estas excursiones de glucosa durante un cierto periodo de tiempo. Así, vamos a ver dos tipos de variabilidad glucémica. La de corto plazo, que es la que se da dentro de un mismo día o de un día para otro, y la de largo plazo, que son las fluctuaciones durante semanas o de pronto meses. Es más, también sabemos que hay posibles mecanismos fisiopatológicos que vincularían esta variabilidad glucémica con los desenlaces cardiovasculares. Así, por ejemplo, también se da una situación de estrés oxidativo que a la larga puede conllevar a una neuropatía autonómica cardíaca. Es más, puede haber una situación de disminución de la óxido nítrico sintetasa que va a generar vasoconstricción. El mismo estrés oxidativo puede llevarnos a una injuria a nivel del endotelio y hay también una mayor adherencia de las plaquetas y de los monocitos. Y finalmente hay riesgo de modificaciones epigenéticas. Como ustedes pueden ver, muchos de estos mecanismos ya lo hemos mencionado en el caso de las hipoglicemias y su asociación con desenlaces cardiovasculares. Ahora, ¿hay evidencia en los estudios de esta asociación entre hipoglicemia y desenlaces cardiovasculares e incluso muerte? De pronto, el primer gran estudio que nos llamó la atención fue este publicado en el año 2010 por la doctora Zungas, que evaluó qué sucedió con los más de 11.000 pacientes con diabetes tipo 2 que participaron del estudio ADVANCE. Eran pacientes que tenían por lo menos 55 años con antecedentes de enfermedad macrovascular o microvascular o al menos otro factor de riesgo cardiovascular. Fíjese que ellos encontraron que sí había una asociación entre un evento de hipoglicemia severa y, por ejemplo, mayor riesgo de eventos mayores macrovasculares. Estamos hablando de un riesgo casi 4 veces mayor, ¿ok? Y es más, cuando evaluaron si había asociación, también la encontraron en el caso de la muerte por cualquier causa. Y lo mismo pasó con la muerte de origen cardiovascular. Esto, incluso después de ajustar el modelo, fue estadísticamente significativo. Es más, hicieron el seguimiento de estos pacientes y vieron que, si bien es cierto, había mayor riesgo de muerte de origen cardiovascular y de eventos macrovasculares, este riesgo no desaparecía, se mantenía a lo largo del tiempo, hasta incluso los 4 años que en algunos casos se siguieron a los pacientes. Así como este estudio, posteriormente han habido otros estudios más, y es más, ahora incluso tenemos metaanálisis como este publicado en el año 2021, que recolectó la información de 44 estudios que incluyeron a más de 2,5 millones de participantes. Y ahí también se confirmó que había una asociación entre hipoglicemia y las complicaciones macrovasculares. La hipoglicemia aumentaba 81% el riesgo de estos desenlaces macrovasculares en forma estadísticamente significativa. Asimismo, la hipoglicemia aumentaba más del doble del riesgo de desarrollar, por ejemplo, mortalidad de origen cardiovascular y mortalidad por cualquier causa de forma estadísticamente significativa. Similarmente, podemos ver cómo a lo largo del tiempo este riesgo persistía, incluso hasta un año después de haberse presentado el evento de hipoglicemia. ¿Y se ha visto de pronto alguna relación similar entre variabilidad glicémica y los desenlaces cardiovasculares y muertes? La respuesta es sí. Y también tenemos incluso este otro metaanálisis que nos dice que hay una asociación entre variabilidad glucémica y mortalidad por cualquier causa. A mayor variabilidad, aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un 33% en forma estadísticamente significativa. Igual, mayor variabilidad glucémica aumenta la mortalidad de origen cardiovascular en un 25%, también en forma estadísticamente significativa. Se encontró también asociación entre variabilidad glucémica y un 40% mayor riesgo de stroke, y en el caso también del compuesto de ataque isquémico transitorio, enfermedad coronaria o infarto de miocardio, también el riesgo se incrementaba en un 30% en forma estadísticamente significativa. Podemos concluir entonces hasta este punto, primero, que la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, que la hipoglicemia puede generar cambios hemodinámicos
despolarizaciones anormales y arritmias, estrés oxidativo, activa también mecanismos protrombóticos y proinflamatorios. La variabilidad glucémica comparte varios de estos mecanismos fisiopatológicos que aumentarían el riesgo de desenlaces cardiovasculares. Múltiples estudios, incluidos en metaanálisis, han demostrado una asociación significativa entre hipoglicemia y complicaciones macrovasculares, mortalidad de origen cardiovascular, mortalidad por cualquier causa, y esta puede persistir incluso varios meses después de haberse presentado el episodio de hipoglicemia. De manera similar, hay estudios y metaanálisis que demuestran las mismas asociaciones con variabilidad glucémica. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿es seguro desde el punto de vista cardiovascular, entonces, indicar una insulina basal a un paciente diabético de alto riesgo para hipoglicemia? Me van a permitir utilizar la información del estudio DEVOTE para responder a esta pregunta. Este es un estudio que planteó demostrar la no inferioridad, ojo, no inferioridad en cuanto a la seguridad cardiovascular de insulina degludec versus insulina glargina U100 en pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo de eventos cardiovasculares. Y veamos las características de las insulinas que se incluyeron en este estudio. De un lado tenemos a la insulina degludec y de otro la insulina glargina U100. Sabemos que la insulina degludec es un análogo de insulina basal de acción prolongada de nueva generación versus la insulina glargina U100, que es un análogo de insulina basal de primera generación que por muchos se ha considerado como el estándar. En cuanto a la forma de liberación, la insulina degludec forma multihexámeros, pero ojo, estos son solubles. ¿Okay? En cambio, la insulina glargina U100 precipita como microcristales. Otra diferencia está en el tiempo de vida media. Es de más o menos 25 horas en el caso de la insulina degludec y de 12 horas en el caso de la insulina glargina U100. Y otra diferencia muy importante es la variabilidad diaria. Se ha estimado en diferentes estudios un coeficiente de variación de 20% para el caso de la insulina degludec y de 80% para el caso de la insulina glargina U100, y esto tomando en cuenta el área bajo la curva por tasa de infusión de glucosa. Gráficamente lo vamos a ver aquí. Hay una menor variabilidad diaria en el efecto reductor de la glucosa para insulina degludec versus lo que sucede en el caso de la insulina glargina U100 y insulina U300. Como pueden ustedes ver, la variabilidad es mucho mayor en este caso de las insulinas glargina. Ahora veamos el diseño del estudio DEVOTE. Fueron 7.637 pacientes aleatorizados en dos brazos. Un grupo recibía la insulina degludec una vez al día, ojo, en un vial ciego, y el otro recibía también la insulina glargina U100 una vez al día en un vial ciego. Ambos, por si acaso, estaban recibiendo cuidado estándar. Y para incluirlos en el estudio tenían que ser diabéticos tipo 2 que estén con un tratamiento actual de por lo menos un agente oral o inyectable, que tengan una glicosilada mayor o igual de 7%, o si en caso era menos de 7%, tenían que estar recibiendo una insulina basal por lo menos 20 unidades al día. Y eso sí, tenían que tener alto riesgo desde el punto de vista cardiovascular, y esto significaba o que ya tuvieran el diagnóstico de enfermedad cardíaca o que tengan enfermedad renal crónica con una edad mayor o igual de 50 años o que tengan factores de riesgo cardiovascular con una edad mayor o igual de 60 años. Este fue un estudio randomizado, doble ciego, con control activo de tratamiento al objetivo impulsado por eventos. El desenlace primario fue el MACE de 3 puntos que todos conocemos: muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o stroke no fatal. Además, se evaluaron desenlaces secundarios que fueron la tasa de episodios de hipoglicemia severa, la incidencia de episodios de hipoglicemia severa. Veamos las características de los pacientes que incluyeron en el estudio DEVOTE. Eran pacientes que tenían más o menos 65 años, con un tiempo de duración de su diabetes de 16 años aproximadamente,
el 85% de los pacientes que se incluyeron tenían justamente enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica y tenían una edad mayor o igual de 50 años. Su IMC estaba en 33.6, la hemoglobina glicosilada al ingreso 8.4%. ¿Qué pasó con el desenlace primario, el MEIS de 3 puntos? Una tendencia a ver menores eventos en los pacientes que habían recibido insulina de Gludec. No llegó a tener significancia estadística para superioridad, pero sí consiguió la significancia estadística para demostrar la no inferioridad, es decir, era igual más o menos el tema de los eventos MEIS. Pero sí se vio una diferencia en cuanto a la hipoglicemia severa. Estamos hablando de una reducción de 40% en forma estadísticamente significativa para los pacientes que recibían la insulina de Gludec, y esto desde los primeros meses del ensayo. Algo similar, incluso un poco más fuerte, fue la tasa de hipoglicemia nocturna severa. En los pacientes que recibieron insulina de Gludec, este riesgo se redujo en un 53% en forma estadísticamente significativa. ¿Qué sucede con el control glicémico? Los dos grupos consiguieron una reducción similar de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en el caso de los pacientes que habían recibido insulina de Gludec, consiguieron una mayor reducción de la glucosa plasmática en ayunas en forma estadísticamente significativa. Ahora, es importante que nuestro paciente diabético de alto riesgo que recibe insulina reduzca la probabilidad de presentar una hipoglicemia severa. Del mismo estudio han salido subanálisis y ahí podemos ver que justamente en los pacientes en que se presentó una hipoglicemia severa había ciertamente mayor riesgo de desenlace MEIS de 3 puntos o incluso de 4 puntos, aunque estos no llegaron a tener una significancia estadística. Sin embargo, cuando se analizó los componentes individuales, se vio que los pacientes que tenían un evento de hipoglicemia severa tenían más del doble de riesgo de mortalidad cardiovascular en forma estadísticamente significativa, y también algo similar pasaba con la mortalidad por cualquier causa. Este riesgo se mantenía a lo largo del tiempo, incluso después de un año de haberse presentado el evento de hipoglicemia severa. Y es importante que nuestro paciente de alto riesgo con insulina también tenga una menor variabilidad de la glucemia. Fíjense, del mismo estudio se organizaron a los pacientes en terciles, un grupo de los que tenían baja variabilidad, otros que tenían una variabilidad media y otros de alta variabilidad, teniendo en cuenta la glucosa en ayunas tomada a lo largo del estudio. Y vemos algunas características de estos grupos. Fíjense que cuando aumentaba la variabilidad, solían ser pacientes que tenían más tiempo con la diabetes, tenían también un valor más alto de hemoglobina glicosilada, un valor más alto de glucosa plasmática en ayunas al ingreso, pero también tenían una disminución en cuanto a la tasa de filtración glomerular estimada por CKD-EPI. Y acá gráficamente ustedes pueden ver, a mayor variabilidad, mayor riesgo de hipoglicemias severas, mayor riesgo de eventos MEIS y mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Un poco más en detalle lo mismo acá. Ustedes pueden ver que a mayor variabilidad de glucosa día a día, aumenta el riesgo de hipoglicemias severas. Estamos hablando incluso de 4 veces mayor el riesgo. Y este se mantenía después de haberse ajustado por valores de hemoglobina glicosilada y de características del paciente. Algo similar pasaba con la mortalidad por cualquier causa. Se incrementaba más o menos entre un 33 a 58% en forma estadísticamente significativa. Ya les digo, siempre se mantenía la significancia estadística, incluso cuando se ajustó por hemoglobina glicosilada y por las características basales del paciente. En el caso de los eventos MEIS, cuando no se hizo el ajuste, había una significancia estadística. Cuando justamente ya se hizo el ajuste con glicosilada y características iniciales, se perdió un poco este tema de la significancia estadística, pero se nota claramente que el riesgo era mayor. A partir de ahí también tenemos otro concepto que es el tiempo en rango. Este es el porcentaje de tiempo durante un periodo de 24 horas en que los niveles de glucosa en sangre caen dentro de un rango objetivo que habitualmente manejamos de 70 a 180 miligramos por decilitro.
En la época que se hizo el estudio DIVOT, que fue en el año 2013, no contaban con la facilidad que tenemos ahora de los monitoreos continuos de glucosa. Así es que lo que hicieron fue una estimación derivada de tiempo en rango, a partir de los perfiles de glucosa de 8 puntos tomadas al año de haberse iniciado el estudio. ¿Qué vieron? Algo que de pronto ya sabíamos. A mayor tiempo en rango, es decir, si está por encima del 70% en las mediciones, en este rango de 70-180, justamente disminuye el riesgo de desenlaces MACE. Estamos hablando de una reducción de 31% en forma estadísticamente significativa. Y algo similar también pasaba para los casos de hipoglicemia severa. Si tenías mayor tiempo el rango de las glucosas, tenías menos riesgo de hipoglicemias severas. Estamos hablando de una reducción de 46%, también en forma estadísticamente significativa. Entonces, en esta segunda parte, podemos concluir que el estudio DIVOT demostró la seguridad cardiovascular de la insulina degludec en comparación con la insulina glargina U100, reduciendo significativamente las hipoglicemias severas y las hipoglicemias nocturnas severas. Se demostró también una asociación entre hipoglicemia severa y la mortalidad de origen cardiovascular y por cualquier causa. La variabilidad glucémica en ayunas de un día a otro se asoció significativamente con hipoglicemia severa y mortalidad por cualquier causa, y finalmente una estimación derivada del tiempo en rango mayor del 70% se asoció con un menor riesgo de eventos MACE y también menor riesgo de episodios de hipoglicemia severa. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo también atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Harold. Estuvo súper interesante la ponencia. Y ahora tenemos minutos para las preguntas del auditorio, tanto para el doctor Jaime como el doctor Harold. Doctor Luis Escurra, le invito a pasar a la mesa con los extranjeros. Preguntas del auditorio. Doctor Ordóñez, la importancia de la evidencia clínica para aprobar medicación. ¿Qué opina al respecto con todas las charlas que dio? Como les dije, la razón de ser de las agencias regulatorias es asegurar la seguridad. Eso es lo primero. A nadie le han negado un registro sanitario porque la eficacia sea bajita. A nadie. Pero sí, porque pone en riesgo la seguridad. La única forma, no tenemos otro mecanismo, es tener evidencia robusta, de buena calidad, de estudios confiables. Luego viene el tema entonces de, bueno, entonces hagamos medicamentos genéricos, lo cual no está mal. No estoy diciendo que ningún medicamento genérico sirva, pero sí hay medicamentos genéricos que han generado serios problemas. Le voy a contar una anécdota rápida. Hace unos 8 años me llaman de una multinacional y me dicen salió un medicamento genérico para hemofilia en Rusia. A ver, ¿usted qué se puede conseguir? Entonces me tocó empezar a buscar, encontré un par de pósters en un evento en Serbia, en Serbia, contacté a las hematólogas, logré que me invitaran a San Petersburgo, me fui con unos hematólogos para allá y hicimos una de esas reuniones que usted siente que nada está pasando. 2 días sentados hablando y como que nada está pasando. Entonces el segundo día nos invitaron a ver la clínica en San Petersburgo y usted siente que nada está pasando. Entonces finalmente vamos a tomarnos un café, al cafetín. Y lo primero que me llamó la atención es el cafetín, una mesa larga, inmensa. Y usted está esperando café y no, arrancan a sacar vodka, ginebra y carnes frías en el hospital. Maravilloso, nos tomamos 2 o 3 vodkas y ya finalmente me dicen, vea, yo ya averigüé quién era usted, para que tengan idea de lo complejo que es eso. Esto es Rusia en el 16. Putin ya lleva 16 años en el poder. Entonces, ya estamos seguros de que usted no es ningún enviado de Putin, porque resulta que el laboratorio que hace eso es de un sobrino de Putin. Tuvo registro sanitario en 48 horas.
y en una semana el medicamento estaba en todo el país. El medicamento no nos está funcionando, tiene eventos adversos terribles. Entonces, muchas veces, detrás de esas grandes dictaduras también no hay transparencia en el desarrollo de esas materias primas. Entonces, por eso tenemos que ser tan cuidadosos de los países de origen, de las materias primas de donde se hacen genéricos. Hay genéricos de genéricos. Como les dije, en Estados Unidos, claro que hay genéricos, pero una cosa es cuando la FDA te está vigilando la farmacovigilancia y otra cosa es que en Latinoamérica todavía nos falta mucho en esos temas. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas en el auditorio? Bueno, más que pregunta, una reflexión. Ambos temas fueron muy bien abordados por nuestros invitados. Realmente creo que nos queda un trabajo arduo tanto en farmacovigilancia, porque muchas veces nos cuesta hacer la llamada atención en efectos colaterales que tenemos en nuestros fármacos. En nuestro país estamos con dificultades también, como bien abordó el doctor, con la farmacovigilancia, pero es importante ser activos en ese punto. Si el paciente nos está diciendo que tiene algún problema, el efecto colateral que sea esperado o no, tratar de hacer un poquitito el informe como corresponde. Tenemos en nuestro país los elementos, el Ministerio de Salud tiene su papel, ¿verdad?, de reporte de efectos colaterales, pero muchas veces preferimos no hacerlo, ¿verdad? Lo mismo también con el tema de la hipoglicemia. Muchas veces pensamos que solamente es el momento, el desagrado del paciente, pero abordar esos efectos a largo plazo, ¿verdad, doctor? Es tan importante. Un año, inclusive, sigue el efecto en nuestro paciente de ese episodio de hipoglicemia que tenemos. Y en ese contexto, doctor Harold, quería preguntarle, ¿qué tips llevamos a casa? ¿Qué cuidados debemos no omitir en nuestros pacientes al indicarle algo para evitar esa hipoglicemia? Sí, yo creo que es muy importante la educación. O sea, cuando nosotros indicamos insulina a un paciente, tenemos que explicarle justamente cómo va a ser el tema de la aplicación. Es más, la recomendación es que no solamente se dirija a la educación al paciente. De pronto, con la persona que lo cuida, también tiene que estar recibiendo esta educación para reconocer los síntomas de hipoglicemia y manejarla como debe ser. ¿Okay? Entonces, yo creo que el tema de la educación es básico, ¿no? Y nosotros como médicos también tenemos que fijarnos en las características del paciente, ver si tiene riesgo de hipoglicemia y explicarle también al paciente qué tiene que hacer, ¿no?, frente a un episodio de hipoglicemia. En Perú, por ejemplo, no tenemos un sistema que nos dé la glucometría gratis, por ejemplo, ¿no? El paciente se tiene que comprar su glucómetro, ¿no? Y a veces no puede, pero si es que no puede, pero sabe cuáles son los síntomas, él tiene que actuar asumiendo que sí puede ser en un episodio de hipoglicemia, antes de que ésta termine siendo severa. Entonces, eso también es muy importante. Y cuando un paciente viene a la consulta, muchas veces no te menciona que ha presentado la hipoglicemia severa. Si uno no le pregunta, de pronto el paciente se le va a pasar. Entonces, a veces uno pregunta, ¿has tenido episodios de hipoglicemia severa? Y algunos incluso no tienen muy claro cuándo es un episodio de hipoglicemia severa, ¿no? Te dicen, bueno, no, pero la vez pasada estaba sudando, me dieron palpitaciones y no se dan cuenta que habían tenido un episodio de hipoglicemia. Claro, no fue severa, pero habían tenido los episodios de hipoglicemia. Y ahí toca justamente, como les decía, pensar, si tenemos un paciente de alto riesgo para hipoglicemias, qué medicación le vamos a indicar, ¿no? Y si es un paciente que requiere insulina, tenemos que darle justamente uno que tenga menor riesgo de hipoglicemia. Eso sería lo primero. Sí, muchísimas gracias. Entonces volvemos otra vez a lo que es educación. Una ¿verdad? cosita, qué pena meterme en el tema, es que es un tema que me gusta mucho. Es un tema que me ha tocado trabajar. Yo, aparte de epidemiólogo, soy economista de la salud. Entonces, hemos hecho modelos económicos y el tema de la hipoglicemia desde el punto de vista de economía, el doctor nos decía, puede que no haya diferencias en los eventos adversos cardiovasculares mayores en el mes, pero sí hay diferencias en las hipoglicemias. La hipoglicemia tiene dos costos muy altos. Primero, tratarla cuesta. Uno diría, no, se come un confitico y eso. No, venga. Hay pacientes que se me tienen que ir por urgencias. Esos pacientes hay que ponerles el glucagón, hay que ponerles su destroza, algunos se me quedan hospitalizados. Eso cuesta. Ojo, una cosa es que el sistema de financiamiento de salud del país tenga lo que llamamos subsidio a la oferta. Es decir, al hospital le va a entrar esa plata.
Entonces no hubo una factura, el paciente posiblemente no pagó nada, pero eso le costó al sistema de salud. Pero ese costo es el de menos. Cuando el paciente me hace una hipoglicemia, el riesgo realmente grave es que si yo no le cambio la terapéutica o le hago algún ajuste, el paciente pierde la adherencia. Y ahí lo perdieron. Y con un problema se vuelve una relación de mentiras, porque el paciente, como usted no le cambió nada, usted le va a preguntar que cómo va con el tratamiento y el paciente ya lo ajustó y no le va a decir a usted la verdad. Se pierde la confianza. Pero ahí no termina. En los modelos económicos medimos todo con lo que llamamos AVAX, años de vida ajustados por calidad, o QALYs en inglés. Entonces tenemos AVAX para todos los estados de salud de diabetes, el infarto, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, todo. Pero tenemos uno muy interesante, y esto lo han medido cualquier cantidad de estudios, temor a la hipoglicemia. Hay AVAX por eso. El paciente vive con temor a la hipoglicemia. Entonces ese temor a la hipoglicemia por desconfianza en el tratamiento le termina afectando la calidad de vida por múltiples causas. Y el susto de uno es que si lo coge la hipoglicemia nocturna durmiendo, pues es incómodo, pero que no lo coja haciendo una actividad física o manejando un carro. En Colombia hace unos 6 años, una señora diabética compró un carro, lo sacó del concesionario, lo cogió una hipoglicemia, se recién sacado el carro del concesionario, mató 6 personas. Entonces se imagina el resto de la vida de esa pobre mujer. Obviamente la fiscalía, pues, ¿qué le puede decir? Sí, la cogió una hipoglicemia, pero el resto de la vida es ese remordimiento. Yo sé que es un ejemplo exagerado, pero eso es una realidad que nos pasó. Pero la minimizamos y eso le termina costando a los sistemas de salud. Repito, cada vez que el paciente hace un evento hipoglicémico, algunos de esos terminarán en urgencias, unos muy pocos hospitalizados, eso les va a costar, pero lo peor es la pérdida de adherencia. En cualquier enfermedad crónica, la pérdida de adherencia es lo peor que le puede pasar a uno en un manejo de estos pacientes. Qué pena haberme metido en su tema, doctor, pero es que me encanta. No, sí, tiene mucha razón. Es más, si ustedes revisan los consensos en un paciente que está con tratamiento con insulina y presenta una hipoglicemia, tú tienes que buscar cuál fue la causa, ¿no? Preguntarle si de repente no comió o hizo más actividad física, como dice el doctor, o si ha habido un factor que precipitó la hipoglicemia, manejarlo. Si finalmente no te queda muy claro cuál fue la causa de hipoglicemia, tienes que bajarle la dosis. Lo que está en los consensos es de 10 a 20% la dosis que está recibiendo al día. Y después ir de pronto titulando, justo poco a poco. Y como les decía, a veces hay estos episodios de hiperglicemia reactiva. O sea, después de hipoglicemia, el paciente prefiere, como dice el doctor, andar con la hiperglicemia, ¿no? Está más tranquilo, más seguro, ya no tiene el miedo, no tiene el estrés. Y el estrés no siempre es solamente para el paciente. Si uno pregunta, la familia también vive estresada. El contexto que genera justamente estos episodios de hipoglicemia severa van a alterar la calidad de vida del paciente y su familia. Y eso, claro, a veces uno no lo toma en cuenta, pero sí es muy importante. Un comentario. No se olviden que el episodio de hipoglicemia, como mostró el doctor, las sustancias inflamatorias que se liberan duran días en la sangre y son pacientes de alto riesgo cardiovascular. O sea, una hipoglicemia no termina al revertir la glicemia. Las sustancias inflamatorias siguen en horas, días y predisponen, si hacen hipoglicemia de repetición, esas sustancias inflamatorias jamás desaparecen y predisponen a eventos cardiovasculares. No solamente es mejorar la glicemia, sino también hay que ver la parte cardiovascular. Las consecuencias que trae una hipoglicemia y si son varios, peor todavía. Tenemos una pregunta del auditorio. Entonces, mientras llega el micrófono hasta la colega, recordamos entonces que con una mano indicamos el fármaco y con la otra estamos explicando ya lo que tenemos que tener en cuenta para que el paciente lleve a la casa cuáles son los síntomas de hipoglicemia. Es así, ¿verdad? Te escuchamos, doctora. Buen día, doctora. Una consulta. ¿Sería entonces prudente que en los pacientes normalmente estos pacientes que tienen hipoglicemia acuden al servicio de urgencias? Por ejemplo, una hipoglicemia severa, 30 más o menos. En estos pacientes sería prudente pedirles, por ejemplo, aparte un electrocardiograma, enzimas cardíacas, pensando en que podría ser un evento isquémico, un infarto agudo de miocardio.
Sí, tengan mucho cuidado porque justamente estos pacientes a veces llegan a la emergencia y la familia a veces no sabe qué está sucediendo, pero sí sería bueno que si ustedes no tienen muy claro cuál es la causa de la hipoglicemia, una de las causas también podría ser un evento macrovascular. Entonces, claro, hay que tomar las previsiones del caso. Hacer la historia clínica, si es un paciente de alto riesgo, es decir, ya tiene antecedente de repente que le han puesto un bypass coronario, si es un paciente dislipidémico, hipertenso, si tiene antecedente de tabaquismo, es un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado con la hipoglicemia porque a veces la hipoglicemia es la que comienza a generar el evento isquémico y en los pacientes diabéticos no siempre presentan los síntomas clásicos, ¿no? De dolor en el precordio. A veces el paciente ya se está recuperando de la hipoglicemia, se siente un poco mal, pero él asume que es parte del mismo evento de la hipoglicemia severa y no se da cuenta que de pronto sí está presentando un evento isquémico con muy pocos síntomas y si uno no lo busca, como decimos, no lo encuentra. Entonces, sí, cuando tienes un paciente con hipoglicemia severa, que como les decía, básicamente es el paciente que requiere asistencia para manejar la hipoglicemia y eso no siempre está relacionado con los niveles de glucosa. Ojo, hay pacientes que están acostumbrados a manejar la glucosa en 200, 180 y de pronto tienen como 70 y pico, 79, 80, me ha llegado a veces pacientes, ¿no? Y se sienten mal o necesitan la asistencia y uno le toma la glucosa en el glucómetro, la glucosa capilar y dice, pero no está muy baja. Pero vamos, si es que tiene los síntomas y a pesar de que no está muy baja la glucosa, se puede considerar también, ojo, un evento de hipoglicemia severa. Y cuando esto se repite, como ya se mencionó, crónicamente va a generar un estado inflamatorio que en un paciente de alto riesgo cardiovascular amerita justamente que no ande con las fluctuaciones. Esto de la variabilidad glicémica, están saliendo varios estudios y es más, en el caso de los diabéticos tipo 2, ahorita mismo hay estudios corriendo para ver justamente el impacto de esta variabilidad dentro de un mismo día para ver si es que genera mayor riesgo de eventos cardiovasculares en esta población de alto riesgo. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, entonces vamos a cerrar este simposio recordándoles también que tenemos a continuación la siguiente conferencia e invitándoles para la correcaminata mañana a las 7 de la mañana. Vamos a tener 1K y 5K. Entonces les invitamos a todos los que han solicitado sus kits de la corrida, pueden retirarlo en la secretaría y los que no, igual por supuesto estamos invitados a acompañar este evento para recordar uno de los pilares del tratamiento que es la actividad física. Volvemos a agradecer al doctor Jaime Ordóñez y al doctor Harold Torres por su presencia y les invitamos a disfrutar por lo menos el cortito tiempo que tienen con nosotros en Asunción. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.